Cuando hablamos de civilizaciones antiguas, solemos pensar en Egipto, Mesopotamia o Grecia. Pero pocos saben que, en lo que hoy conocemos como España, habitaron hace miles de años pueblos enigmáticos cuya cultura dejó profundas huellas en piedra, en oro y en leyendas que aún perduran. Iberos, celtas y tartesios, constructores olvidados de ciudades, guardianes de antiguos saberes, guerreros y poetas que sentaron las bases de la identidad ibérica. Sus historias no son solo descubrimientos arqueológicos, sino testigos vivos de una época apasionante en la que surgía la primera civilización real en la península. Este es el relato de los antepasados de España, de aquellos cuyos templos, espadas y rituales marcaron el primer latido de una nación que, siglos después, seguiría escribiendo su historia con fuego, arte y memoria. La historia de la península ibérica se remonta a tiempos tan antiguos que la arqueología se entrelaza con el mito. Uno de los pueblos más enigmáticos y antiguos fue el de los tartesios. Su reino, ubicado en la actual Andalucía, florecía ya en el siglo X a.C. Tartesos era famoso por sus inmensas riquezas, especialmente por la plata y el oro extraídos de las montañas de la región. Incluso griegos y fenicios mencionaron este reino misterioso. Su cultura combinaba tradiciones locales con influencias orientales, su escritura, metalurgia y arquitectura alcanzaron un nivel sorprendente. Sin embargo, pese a su esplendor, Tartesos desapareció de forma repentina y misteriosa, dejando más preguntas que respuestas. Algunos creen que fue destruido por catástrofes naturales, otros, que cayó ante invasores desconocidos. Mientras los tartesios erigían sus templos en el sur, en la costa oriental de la península ibérica florecía la cultura de los íberos. Estos pueblos habitaron desde Andalucía hasta Cataluña, levantando asentamientos fortificados en las cimas de colinas, conocidos como pida. Los íberos eran reconocidos por su artesanía, especialmente en cerámica, armas y joyería. Tenían un sistema de escritura propio que aún no ha sido completamente descifrado. Rindieron culto a dioses de la naturaleza, construyeron necrópolis y practicaban complejos rituales funerarios. La famosa estatua de la Dama de Elche es símbolo del misterio de esta civilización. Los íberos comerciaban con fenicios y griegos, absorbiendo influencias extranjeras, pero conservando su identidad única. Su mundo era complejo, espiritual y lleno de una grandeza silenciosa. Paralelamente a los íberos, en las regiones del norte y centro de la península comenzaron a asentarse tribus celtas. Estos pueblos, procedentes del norte de Europa, trajeron consigo una cultura única basada en la guerra, la organización tribal y las creencias celtas. Los celtas construían dólmenes, preservaban leyendas orales, fabricaban armas de hierro decoradas con finos ornamentos. Sus poblados, muchas veces rodeados por murallas, muestran su carácter defensivo y comunitario. Aunque no tenían escritura, su mundo espiritual era profundo, druidas, bosques sagrados, sacrificios rituales. En la península ibérica, la cultura celta se fusionó con tradiciones locales, dando lugar a comunidades celtíberas únicas, donde el valor guerrero convivía con el respeto por los espíritus y la naturaleza. El contacto entre tartesios, íberos y celtas no siempre fue pacífico, pero de su interacción nació un mosaico cultural único. El comercio, los matrimonios, las guerras y las alianzas dieron forma a una sociedad híbrida pero sólida. De gran importancia fue la influencia de fenicios y griegos, quienes fundaron colonias a lo largo de la costa. No solo trajeron mercancías, sino también ideas, escritura, arquitectura y mitología. Los pueblos locales adaptaron estas influencias, creando formas sincréticas de arte y religión. Surgieron santuarios donde se veneraban dioses autóctonos junto a deidades orientales. Esta etapa fue una especie de alquimia cultural, donde a partir de múltiples elementos se forjó la primera civilización de España, comparable en riqueza a los mundos del Oriente Antiguo. Pero desde el este llegó una nueva potencia, Cartago.
En los siglos 4 y 3 a.C. Los cartagineses comenzaron a expandir su influencia en la península ibérica, buscando controlar sus ricos recursos y puertos estratégicos. Fundaron ciudades, establecieron alianzas con tribus locales y reclutaron mercenarios íberos y celtas. Cartago trajo consigo disciplina militar, ingeniería avanzada y un nuevo culto al poder. Sin embargo, también marcó el inicio de una era de inestabilidad. Las culturas autóctonas perdieron autonomía y el conflicto con Roma se volvió inevitable. De estas tensiones surgió una figura legendaria, Aníbal Barca, quien inició su famosa campaña contra Roma desde suelo ibérico. La península se convertía así en un escenario central de la lucha entre grandes imperios. Tras la derrota de Cartago en las guerras púnicas, Roma inició la conquista de la península ibérica. La resistencia fue feroz, especialmente por parte de los celtíberos. Uno de los símbolos de esta lucha fue Numancia, ciudad que resistió un asedio de más de 10 años hasta su destrucción en el año 133 a.C. La expansión romana lo cambió todo, las ciudades se convirtieron en colonias, las carreteras unieron las provincias y las élites locales adoptaron el latín y la toga. Pero la conquista total llevó casi 2 siglos. Incluso bajo dominio romano, las raíces antiguas no desaparecieron, los dioses autóctonos, los rituales y las lenguas persistieron. No fue una desaparición, sino una transformación, donde Iberia dejó de ser frontera para convertirse en parte del corazón de un imperio. Con el dominio romano comenzó una nueva era, calzadas, acueductos, teatros y leyes conectaron Iberia con el resto del imperio. Pero incluso en medio de esta grandeza romana, arqueólogos e historiadores siguen descubriendo huellas de culturas anteriores. En ánforas, tumbas, inscripciones y objetos rituales aún vive el espíritu de íberos, celtas y tartesios. Estos fragmentos del pasado hablan de un mundo donde el honor y la fe valían más que el poder, donde las personas sentían su vínculo con la tierra y las estrellas. No fueron solo un prólogo a Roma, sino capítulos propios en la historia de la humanidad. Hoy, al estudiarlos, recuperamos una memoria olvidada y el sentido de pertenencia a una cadena milenaria que comenzó mucho antes de César y Augusto. La historia de las civilizaciones antiguas de la península ibérica no es solo un conjunto de fechas y excavaciones. Es la voz de la tierra que habla a través de los milenios. Es la historia de pueblos que vivieron con orgullo, lucharon por su libertad, crearon arte y levantaron santuarios creyendo en fuerzas que unían el cielo con los hombres. Íberos, celtas y tartesios no desaparecieron sin dejar rastro. Su sangre corre por las venas de los españoles modernos, sus símbolos viven en la arquitectura y las tradiciones, su espíritu en leyendas y canciones. Comprenderlos es comprender dónde comienza la historia de Europa. Y cada piedra, cada inscripción, cada sendero olvidado es una invitación a regresar al origen. Donde, entre montañas y ríos, nació algo más que cultura, nació el alma de Iberia.